ven, a vosotros como lo veis, no sé. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Yo soy muy del usted, Uh-huh. sí, porque creo que no genera distancia, pero siempre genera un poco de formalidad, de respeto entre uno y otro. A mí el usted me gusta, yo lo practico bastante. José Manuel García Margallo, buenas noches. No, yo soy muy del tú. Yo lo que... Empezamos bien. Vamos, yo me acomodo como es normal a las reglas del juego que establecéis, pero yo me voy al tuteo con cierta facilidad. Pero en fin, si queremos tratarnos de usted, como el Consejo de Ministros, supongo que también nos tratabais de usted y por el cargo, pues podemos hacerlo así. Pero vamos, a mí me gustaría que me tratases como si fuera normal. ¿Qué opina Pablo Iglesias? ¿Qué le gustaría a él? Yo soy muy del tuteo, pero recuerdo la primera vez que me reuní con Carmen en su despacho después de la formación del gobierno de coalición, que me dijo: vicepresidente, a partir de ahora yo te llamo vicepresidente y tú me llamas vicepresidenta. Y cada vez que la veo me sale vicepresidenta cuando la veo. Luego hay anécdotas en la otra dirección. La primera vez que me reuní con el rey le pregunté de tú o de usted y fue muy majo y dijo no, de tú. Y desde entonces siempre nos hablamos de tú, así que como tú mandes, Aimar. O pues como tú siempre mande. Vas 3 pasos por delante. Yo en mi vida he tratado al rey de tú. Yo pregunté, entonces él me dijo de tú. Y fíjate que al rey yo creo que le he conocido cuando estudiaba en San Sebastián. O sea, que era muy niño. Y luego, bueno, por cierto, yo estudié en el mismo colegio, en los jesuitas de San Sebastián. Unos años más tarde, ¿no? Sí, algunos. Es verdad, San Ignacio de San Sebastián. Señores, empieza el Ágora de Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Además de escuchar lo mucho que va a dar de sí el Ágora, lo pueden ver también en directo en cadenaser.com y básicamente en todas partes, porque estamos en la aplicación de la SER para los móviles, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, estamos en todas partes. Y en lugar de hacer yo una gran declaración de intenciones sobre cómo planteamos nosotros desde la SER este foro de conversación, argumentación, debate plural, en lugar de insistir yo en lo que venimos contando ya desde la programación, ¿no? Que queremos elevar un pelín la calidad del debate público en España creando este marco, un marco para intercambiar opiniones, argumentos, un marco sosegado. En lugar de solemnizarlo yo, prefiero planteárselo a ustedes. De momento me voy a mantener en el ustedes, ya que no ha habido consenso en el tuteo, me voy a mantener en el ustedes. Prefiero planteárselo a ustedes, hacerles esta primera pregunta, ¿qué les ha llevado a decir que sí? ¿Por qué creen que es importante estar aquí los lunes por la noche en la radio escuchando, debatiendo, con una posición, entiendo, de permeabilidad intelectual ante los argumentos que el resto pueda poner sobre la mesa? Primera reflexión, Pablo Iglesias. Por dos razones. La primera, los medios de comunicación son los que determinan, los que ayudan, los que dan marcos para pensar a miles de personas, a millones de personas, y cualquiera que tenga una vocación política, de transformación social, tiene que comprender que lo que escuchamos, lo que nos enseña a pensar, lo que nos forma es determinante para que haya cosas que puedan cambiar. Si los cambios no se operan en la cabeza de la gente, es muy difícil que después se trasladen a la materialidad. Y en segundo lugar, porque esta tertulia era una oportunidad de hacer algo que fuera distinto. O sea, yo creo que cuando habéis querido contar con nosotros, buscabais huir del griterío, huir de la agresividad. Digamos, yo creo que los tres estamos comprometidos para que esto no se parezca a una sesión de control. Eso no es algo que necesariamente hable bien de la situación política en España, pero yo creo que es enormemente atractivo poder razonar y poder dialogar con gente que piensa diferente de una manera distinta a la que es habitual, tanto en los terrenos parlamentarios como en los terrenos mediáticos habituales. José Manuel García Margallo. Mira, yo te voy a confesar que yo tenía una cierta nostalgia por un programa mucho más antiguo. Yo soy de una generación, 2 generaciones más que Pablo y una que Carmen Calvo, que se llamaba La Clave de Balbín, en que nos reuníamos y efectivamente se hablaba con cierto sosiego, tenías tiempo para exponer poner tus ideas.
escuchabas a los otros, cosa que no ocurre en el resto de las tertulias. Y yo creo que quien ha entendido eso muy bien ha sido Pablo Iglesias. Pablo, en uno de sus libros, dice que los españoles no se apuntan a un partido político, se apuntan a una cadena de televisión. Y habla luego, ya citando a Laclau, que eso ya hay que saltárselo con cierta rapidez, el tema de la hegemonía cultural. Y yo creo que en estos momentos en que estamos en una verdadera encrucijada en el mundo, en Europa y en España, nada es como era. El conducir con luces largas es muy saludable y la gente puede, de verdad, entender más cómo entendemos nosotros lo que está pasando. La importancia de estar aquí, de compartir este debate a tres. Carmen Calvo. Yo tengo una posición personal y otra más colectiva. La personal es que hace ya mucho tiempo que me di cuenta que estar en un cargo público te suministra un aprendizaje personal, intelectual, privilegiado. Y que al final, cuando ese capital lo vas acumulando a lo largo de los años, no te pertenece enteramente a ti. Porque te lo han otorgado los ciudadanos, te lo ha otorgado un sistema en el que tú representas, trabajas y estás en el servicio público. Y siempre pensé, recuerdo cuando volví otra vez a mi aula, que le decía a los alumnos, creo que tengo un plus de obligación con todos ustedes de lo que he aprendido, compartirlo y trasladarlo, porque creo que no me pertenece a mí. Yo he venido con ese ánimo. Lo que haya podido acumular a lo largo de los años, viendo lo que se suele decir en las tripas de las instituciones, del Congreso, por supuesto, del Gobierno, de un gobierno autonómico, de Andalucía, todo eso tiene que estar a la disposición de una cierta pedagogía de la complejidad de un sistema que es de equilibrios y de preciosismo. La democracia definitivamente es un sistema preciosista de elementos y de matices muy sutiles. Si vamos a brocha gorda, corremos el riesgo, evidentemente, de hacerlos desaparecer. Y luego, claro, comparto con mis dos compañeros que se nos ha convocado para pensar antes de hablar, para convocar a una cierta injundia de las cosas que ocurren en nuestro país, porque en este país casi nunca te encuentras a nadie que diga no lo sé, lo tengo que pensar, todavía yo eso no lo he pensado. No, hablamos y soltamos una opinión, tú te oyes tu opinión cuando la estás soltando. Yo creo que eso, si podemos modestamente contribuir a que no sea tan así, estará bien. Yo estoy por eso. A la búsqueda de esa enjundia vamos antes. Javois, ¿a ti qué te sugiere esto, esta mesa 3? Una muy buena idea por varias razones. La primera de ellas es que aquí estas tres personas no tendrán posiciones, tendrán opiniones. Generalmente cuando hablan dentro de la actividad política tienen una posición de partido. Su opinión sobre muchísimos asuntos es pública, es previsible y en muchos casos imagino que estará condicionada precisamente por sus partidos y no querrán hacerles daño ni por respeto a sus compañeros o excompañeros. Es decir, evitarán muchas veces decir lo que piensan y es normal. Pero hay dos razones muy valiosas por las que este Ágora será imprescindible. La primera es la información. Son tres personas informadísimas. Nosotros trabajamos con información. Dos de estas personas acaban de salir hace poco de una vicepresidencia del gobierno. Así que vamos a saber, por boca de los tres, que muchas de las cosas que digan estarán respaldadas por un conocimiento de primera mano. La especulación en nuestro oficio a veces es necesaria porque los periodistas no tenemos el mismo acceso a la verdad que estos tres políticos han tenido y siguen teniendo. Así que si antes hablaba del respeto a sus compañeros de partido, yo también espero que por respeto a los oyentes nos den luz en muchos asuntos que ellos sí saben y nosotros no. Y la segunda razón es el debate, la discusión. Yo creo que este país necesita discutir mucho, pero también necesita discutir mejor. Y espero que al final de la temporada radiofónica podamos haber asistido a ese momento de la España real, que no se suele traducir en la España política, que es el momento en que uno empieza una discusión con otra persona y la termina diciendo que el otro tenía razón. Yo sé que esto va a ser difícil, pero confío en que se produzca ese momento en el que de repente alguien considere que la otra persona le ha convencido con sus argumentos. Hasta mañana, un beso. Un beso, chao. Y esta noche con Pablo Iglesias, con Carmen Calvo y con José Manuel García Margallo en una singular mesa de análisis de Hora 25. El Ágora no lo planteamos como un debate político solemne, sino como una conversación de análisis sin más reglas que el respeto mutuo y la cortesía intelectual. Y el primer tema que quiero plantearles,
y sobre el que quiero escucharles es la situación del bloqueo institucional que ha denunciado hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a cuenta de los casi 3 años que lleva caducado el propio Consejo trabajando en funciones por la falta de acuerdo político para renovarlo. La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial. Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. Este ha sido el mensaje de Lesmes mientras escuchaban allí presentes la ministra de Justicia Pilar Llop y el presidente del PP Pablo Casado, pero no ha ido más allá Lesmes ni ha emitido señales de que se esté planteando la verdadera medida de presión efectiva que tendría él en su mano para precipitar esa renovación, que sería dimitir como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Por cómo lo ha dicho él hoy, por cómo ha hablado y por lo que nos cuenta la gente de su entorno, ni él ni los vocales parece que estén en esa clave o con esa intención de dimitir y de acabar voluntariamente con este impasse de casi 3 años. Javier Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Cuéntanos, tú has hablado con unos y con otros, ¿qué te dicen? Pues ni tiene intención de dimitir ni parece una buena salida, Aimar, según razonan los operadores jurídicos, por varios motivos. En el Consejo, los vocales tampoco se han planteado dimitir, ni siquiera para dar ejemplo, como señalabas, el presidente Carlos Lesmes, que fue invitado a hacerlo por una representación de la Asociación Progresista Jueces para la Democracia. La dimisión no supone ninguna solución al bloqueo, según nos comentan fuentes de la institución, que son conocedoras de los entresijos, porque para empezar, ¿quién garantiza, Aimar, que las negociaciones se van a descongelar? Si es así, el Partido Popular puede mantener su actitud y no dar su brazo a torcer hasta que no se garantice que se va a modificar la ley que regula la elección de los vocales. Por tanto, seguiría el bloqueo y Lesmes dimitido. Nos dicen un absurdo. En segundo lugar, no podría ser una dimisión parcial, sino total, para que surtiera algún efecto. 1 o 2 dimisiones o incluso más solo permitiría radicalizar las mayorías y permitir que uno u otro sector, conservadores o progresistas, tomaran el mando del órgano de gobierno con mayorías aplastantes. Y en tercer lugar, más allá de estas soluciones imaginativas, la realidad refleja un campo de trabajo diario para el Consejo que paralizaría la Administración de Justicia en muchos aspectos básicos. El Consejo, como sabéis, aún en funciones, resuelve el día a día de los jueces. Si no hubiera vocales, las comisiones de servicios, por ejemplo, se paralizarían, los permisos, traslados, los destinos se bloquearían y los cursos o incluso la inspección que se encarga de la materia disciplinaria, pues se vería perjudicada. En definitiva, una solución, esta de las dimisiones, que en lugar de ayudar, nos dicen, empeoraría aún más la situación. Javier, gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacer ante este punto de bloqueo institucional en el que estamos? ¿Cómo salimos de aquí? Carmen Calvo. Es que es incomprensible. Porque se trata al final de algo que en la política de nuestro país durante mucho tiempo ha sido un martillo pilón, ¿no? Cuando hemos dicho insistentemente la seguridad jurídica es un fundamento extraordinario de la democracia. Sin ella, la democracia sencillamente no funciona. Pues en el concepto de seguridad jurídica el elemento central es que las normas se cumplen. Siempre. Incluso cuando pretendan modificarlas por la vía prevista. Esto se lo hemos dicho al independentismo en momentos álgidos donde intentaron tumbar el orden constitucional y decíamos no, la legalidad se cumple. Nuestra Constitución y la ley orgánica que desarrolla el órgano de gobierno de uno de los 3 poderes políticos del Estado está en vigor y establece una serie de requisitos y de procedimientos para su conformación. Esto hay que cumplirlo. Esto hay que cumplirlo. No tiene explicación que no lo cumplamos. Así de claro. ¿Y podemos hablar de un modelo diferente del que tenemos? Evidentemente se puede hablar, porque tenemos diferentes fórmulas en Europa. Y luego hay una segunda cuestión que a mí me parece que tendríamos también que distinguirla. Estamos hablando del órgano de gobierno. No estamos hablando del modelo de funcionamiento de la independencia de los tribunales españoles, que son 2 cosas diferentes. El concepto de independencia no solamente tiene que ver con la manera del nombramiento, que por cierto los jueces y las juezas de nuestro país lo son por oposición, lo son por conocimiento técnico, por meritocracia claramente, ¿no? La independencia tiene otra serie de elementos muy importantes.
la inamovilidad, el juez ordinario predeterminado por la ley, donde tu caso no va al juez que te puede ayudar o lo contrario, sino que va al que aleatoriamente le corresponde la causa. Es decir, el concepto de independencia tiene muchos ingredientes y aquí de lo que se trata es simplemente de cumplir la legalidad vigente, no dejando al pairo un órgano que es el de gobierno de uno de los tres poderes del Estado. Es algo así como si en una legislatura, bueno, pues no hubiera manera de conformar la mesa de la Cámara, los cargos dentro de la mesa, para que echara a andar la legislatura. Es una situación incomprensible que creo que no conviene absolutamente a nadie, desde luego no le conviene a la madurez de la democracia española y de nuestro sistema constitucional 42 años después. Se puede hablar de cualquier cosa, pero no se puede entender que estemos en la que estamos. José Manuel García Margallo. Pues aquí, ¿cuál es el espíritu de la Constitución en este tema? Mantener la independencia judicial. En un momento en que no solo en España, sino en todos los países, el Ejecutivo tiende a colonizar al resto de los poderes. El Congreso puede estar más o menos silente, más o menos dependiente del Ejecutivo, de la mayoría, y si ya se pierde la independencia judicial, el problema es muy serio. Entonces yo creo que la única forma de salir de este impasse es decir, ¿por qué a nadie le preocupa cómo se elige el Consejo de Estado y le preocupa a todo el mundo cómo se elige el Consejo del Poder Judicial? Porque el Poder Judicial es el que nombra a los más altos cargos en los determinados tribunales que tienen que juzgar a todo el mundo, incluidos los políticos. Hay algo que a mí me ha hecho reflexionar cuando he pensado en este tema. En el Estatuto de Cataluña tenía 223 artículos. El Tribunal Constitucional declaró nulos 14. La gran mayoría se referían al Poder Judicial, porque Cataluña o los nacionalistas catalanes querían tener un poder judicial propio, por el 3%, por la razón que fuese, pero querían controlar los jueces. Entonces ha habido una reflexión que ha hecho un antiguo compañero nuestro, Sosa Wagner, que fue diputado europeo. Dice, si al Consejo del Poder Judicial le privamos del poder de nombrar a los presidentes de los tribunales, incluido el del Supremo, y eso lo seguimos por la meritocracia, por un concurso de méritos, hemos resuelto el problema. Porque aquí, insisto, eso es lo importante. Lo otro es anecdótico, que lo elijan los partidos o que lo elijan los jueces. Al final, si lo elijan los jueces, se politizan las asociaciones del Poder Judicial y estamos en lo mismo, que dependen también del señor que manda. Por eso yo creo que la verdadera reflexión es la que yo estoy haciendo. Oiga, vamos a la meritocracia, vamos a dejarnos de historias. ¿Cómo ha empezado esta noticia? Conservadores y progresistas, aquí sabe todo el mundo cómo es la sala y cuál va a ser la mayoría y la minoría. Eso es exactamente lo contrario de lo que es la independencia judicial. Pablo Iglesias le veía asentir cuando hablaba José Manuel García Margallo. Que ha sido muy honesto el planteamiento del ministro de Margallo cuando dice, mire usted, hay diferentes formas de elegir al órgano de gobierno de los jueces. En el caso de España lo eligen los partidos, básicamente dos partidos. El sistema fue diseñado así. Y los dos partidos tuvieron la oportunidad de cambiar esa manera de elegir a los jueces, que no es necesariamente peor a que lo elijan las asociaciones judiciales. Podría haber muchos argumentos a favor de una opción o de otra, pero el caso es que en España se eligen así. Y como decía Carmen, la vicepresidenta, la Constitución es taxativa y es evidente que no se está cumpliendo. Ahora bien, yo creo que el problema de la politización de la justicia en España no es el diseño del sistema, es cómo se utiliza. Y aquí yo creo que hay un WhatsApp definitivo. Aquel WhatsApp de Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía cuando era senador del Partido Popular, en el que se le va un WhatsApp a los senadores del PP y dice, gracias a Marchena vamos a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo, es la sala de lo penal, la que está encargada en última instancia de juzgar a ministros o diputados eventualmente salpicados por casos de corrupción. Y eso es muy representativo del uso que se ha dado al Poder Judicial en España. Ese es el problema, no la manera en la que se eligen los jueces. El señor Lesmes fue director general en 2 legislaturas del gobierno de Aznar. Trabajó como subordinado de Rafael Catalá, pero esto a priori
no son argumentos en contra de la idoneidad del señor Lesmes como jurista, en este caso como presidente del Tribunal Supremo y como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Pero como razona Ignacio Escolar, colaborador desde hace poco de esta casa también, dice, hombre, es que Lesmes sacó de la Audiencia Nacional a Pablo Ruz. Es que Lesmes evitó que el juez Bermúdez pudiera investigar la Casa B o que Ricardo de Prada pudiera investigar el caso Bárcenas. Eso ya son cosas diferentes. Y si Ignacio Escolar tiene razón, tendríamos un presidente del Consejo General del Poder Judicial que en el ejercicio de su cargo habría protegido al Partido Popular de casos de corrupción. Eso es grave. Eso, si es verdad, afecta a la independencia de los jueces y afecta a nuestro sistema. Termino con un razonamiento. ¿Qué va a pasar? Nada. El Partido Popular no tiene el más mínimo incentivo para cumplir la Constitución, porque además no va a tener ninguna consecuencia que no lo cumpla. ¿Qué es lo que yo creo que habría que hacer? Creo que la mayoría parlamentaria debería razonar que estamos en un contexto muy diferente al de principios de los años 80, cuando había dos grandes partidos y parecía razonable establecer un sistema de 3/5 en el que un partido no pudiera nombrar a dedo a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estando en un contexto en el que ya hay muchos partidos y un gobierno de coalición, a lo mejor sería razonable proponer que un acuerdo de grupos parlamentarios que representen 3/5 de los votantes que han ejercido su derecho al voto puedan a lo mejor establecer el nombramiento de los vocales, porque eso sí sería un incentivo para que el Partido Popular cumpliera la Constitución. De todas maneras, señor Breto, es que no es solo el Consejo General del Poder Judicial, es que si el Partido Popular como principal partido de la oposición mantiene esta estrategia, que evidentemente se confronta con la principal obligación de una democracia, que es el cumplimiento de la ley, todos por igual y para todos por igual, por cierto, en el principio de igualdad. El asunto es que están también otros órganos, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Transparencia, a las que también se niega el Partido Popular a la renovación. Es decir, que estamos focalizando en el Consejo, pero estamos en una estrategia de no acuerdo, de no cumplimiento, de no renovación de las instituciones. Eso es todavía más preocupante, porque eso ya es una especie de asunto de fondo en el que pareciera que el Partido Popular, en fin, ha decidido que las instituciones no existen en el momento en el que hay que negociar, evidentemente, con el partido, con los dos partidos que gobiernan. Esto es todavía mucho más significativo aún, porque yo comparto tanto con los dos contertulios, con mis dos compañeros, que no es solo un asunto de la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial tiene otros muchísimos ingredientes, repito, entre los cuales está la separación tajante incluso de la ideología que tenga un juez o una jueza y del perfecto cumplimiento técnico de su trabajo cuando emite una sentencia. Faltaría más que no tuvieran ideas, que de hecho, como decía el señor Margallo, el ministro, las propias asociaciones profesionales ya tienen su propio título, conservadora, progresista, y sabemos perfectamente, nadie va a decir que el Poder Judicial no es un poder político, que quienes lo nutren humanamente tienen ideas políticas. Lo que se les exige es que trabajen técnicamente de manera imparcial para emitir la sentencia, que esa es la independencia, esa es justo la independencia. Vamos a ver, yo puestos a poner ejemplos, es decir, aunque no tenga nada que ver con los ejemplos que se han puesto, es decir, la Fiscalía, la autonomía de la Fiscalía. Hay una declaración muy espontánea del presidente del Gobierno cuando dice que él va a traer a Puigdemont y le dicen, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Es decir, si consideran que la Fiscalía se gobierna por control remoto, pues ¿por qué no se va a hacer eso con el Consejo del Poder Judicial? Segundo, esto ha llegado a las instituciones europeas. El tema del Poder Judicial no es un tema español. Estamos teniendo un problema en Polonia, estamos teniendo un problema en Hungría, etcétera, porque todos los ejecutivos tienden a controlar el Poder Judicial, que es el que les puede controlar a ellos. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué dijo Didier Reynders, el comisario? Mire usted, eso que quiere hacer el gobierno, de cambiar las mayorías y hacer una mayoría simple, va en contra de una regla elemental, que es que la mayoría tiene que buscar el consenso y el respeto de la minoría. Si no, el Consejo del Poder Judicial, pues lo podrían poner en un ala de Moncloa, en el Instituto de Sevillas y punto pelota.
Entonces, a partir de ahí tenemos que buscar una fórmula. Y yo insisto, mientras eso sea un terreno político en disputa y un problema elemental de quién es el juez que te toca en cada uno de los temas que te pueden afectar, estamos en el mal terreno. Si vamos a un tema neutro, de mérito, de capacidad, es decir, a nadie se le ocurre decir que vamos a elegir a nuestro inspector de Hacienda. Pero parece que sí podemos decir que vamos a elegir al juez que nos puede juzgar en un determinado caso. Sean los asuntos de Andalucía, sean los asuntos del PP, sean los asuntos de Cataluña, que de todo ha habido en la Viña del Señor. Era aquello lo del mensaje ese de controlamos la sala segunda por detrás. Era exactamente esto. Exactamente eso. Pero es que eso es lo que se lleva haciendo desde el principio de los tiempos. Y hay algo que es yo creo que va a trascender a todos los debates que tengamos aquí. En 2014 terminó una forma de entender la política en España. Hasta el 2014 había un modelo bipartidista, dos partidos centrados y centrales que se entendían en lo esencial y se alternaban sin que crujiesen las cuadernas del Estado. En 2014 eso desaparece. Aparece primero Unidas Podemos, aparece Ciudadanos, luego aparece Vox, y esto tiene una complicación enorme y tenemos que entenderlo. Estamos en un contexto de radicalización, de polarización, de fragmentación que va a hacer imposible los acuerdos porque nadie se fía de nadie. Yo creo que en España hay que entender que el asunto de los jueces para el Partido Popular ha sido siempre vital, hasta el punto de que ha hecho diseños estratégicos mucho más sofisticados que el Partido Socialista. Para empezar, nombrar jueces del Supremo muy jóvenes. Los jueces del Supremo duran de manera vitalicia hasta los 72 años. Hasta en eso el Partido Popular ha sido enormemente hábil, colocando algo que es poco habitual en puestos que se supone que requieren un cursus honorum notable, a jueces jóvenes asegurándose que podían durar muchísimo tiempo. Ojo, el bloqueo que se está produciendo en el Consejo General del Poder Judicial no es solamente el resultado, como decía hábilmente Margallo, del cambio del sistema político español a partir de 2014. Es el tercer bloqueo que se produce como responsabilidad del Partido Popular. Ha habido dos bloqueos anteriores porque esto es una cuestión determinante para el PP. La vida del PP ha dependido de su influencia en la judicatura. Pero el problema, porque la vicepresidenta decía con toda la razón, hay que cumplir la Constitución ya, pero no hay manera de hacerla cumplir la Constitución al Partido Popular. Le sale gratis, da igual que la situación sea un escándalo, Casado no tiene ningún incentivo para cambiar una correlación que le es a todas luces favorable y que con un Consejo General del Poder caducado hemos tenido que asistir, no ya a los comunicados del señor Lesmes contra ministros o vicepresidentes que no le gustaban, hemos asistido a nombramientos estratégicos determinantes de piezas judiciales que van a ser la diferencia entre la vida y la muerte política y judicial para muchos exdirigentes del Partido Popular. La pregunta es, ¿cómo se consigue que el Partido Popular se siente a negociar una nueva correlación de fuerzas en el Consejo General del Poder Judicial y cumpla la Constitución? A mi entender, la única manera es llevar hasta las últimas consecuencias una reforma. Y esa reforma no es elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple, no, ni siquiera por mayoría absoluta. Hay mecanismos jurídicos para habilitar fórmulas de mayoría cualificada que no permitan que un partido bloquee un mandato constitucional. Pero eso implica, por parte de las fuerzas políticas que gobiernan y las que sostienen esa mayoría parlamentaria, una voluntad de hacer algo que yo creo que esto sí es lo que ha cambiado a partir del año 2014. Y es entender históricamente lo que representa la derecha española y comprender que la derecha muchas veces no atiende a razones y no atiende a leyes, atiende a demostraciones de voluntad política. Pretender negociar con quien no tiene ningún incentivo para negociar contigo, yo creo que se muestra estéril, y mi triste augurio hoy aquí es que terminará la legislatura y seguiremos teniendo el mismo Consejo General del Poder Judicial. No sé cómo interpretar la cara de Margallo. No lo sé, vamos a ver, es que ejemplos... A eso que acaba de decir el vicepresidente Iglesias. En nuestro país está claramente y por diferentes fórmulas tipificado aquellos cargos públicos que toman decisiones a sabiendas de que no las deben de tomar. En este asunto, cuando él decía, ¿qué hacemos? ¿Forzamos una modificación de la ley porque hay un partido que no la quiere cumplir? Yo antes he puesto un parámetro de ejemplo grande que le ha provocado a este país grandes distorsiones en la política, que no hace falta que comente más, ¿no? Pero al día a día los cargos, cada uno de los cargos unipersonales de nuestro país,
tienen tipificadas cosas que no pueden hacer con su cargo. ¿Cómo puede un señor con un escaño, una señora con un escaño, tomar decisiones de yo no pongo mi voto a disposición del acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando la Constitución dice 5 años, sabiendo que me estoy saltando la Constitución porque dice 5 años, lo decido, lo digo, lo proclamo y además no lo hago? Bueno, es que no lo sé, es que no sé hasta qué punto un cargo público puede seguir haciendo y diciendo eso. Vamos a ver, ejemplos de colisión entre el Poder Judicial y el Poder Político son mucho más antiguos que los que ha citado el vicepresidente Iglesias. Es decir, el final del periodo de Felipe González, personaje al que respeto enormemente, fue un rosario de temas judiciales, desde temas de corrupción, Guardia Civil, Boletín Oficial del Estado, hasta incluso temas de imputación de asesinatos en el GAL. Y aquello se controló. Luego, ejemplos de decisiones judiciales que han tenido un enorme impacto político. La moción de censura contra Mariano Rajoy se monta sobre una frase que acusa al Partido Popular, que luego es anulada por el Tribunal Supremo, diciendo que eso no se podía haber dicho porque no estaba en juicio. Por tanto, estamos hablando muy en serio de lo que aquí estamos diciendo. Y, hombre, acusar al Partido Popular desde el pensamiento de Unidas Podemos de que no somos constitucionalistas es un poco fuerte. Es decir, porque yo insisto, yo tengo enorme respeto por Iglesias y he leído todos sus libros. Su libro Disputar la democracia empieza con una cita larguísima de Robespierre. Y luego toda su tesis es que lo importante es tener el poder y que el poder no está sujeto ni a la ley ni a la ética y que la ley es lo que diga el poder. Bueno, ante esa concepción es obvio que algún recelo tendremos que tener. Es decir, él utiliza una frase sobre el derecho, los tres somos juristas, que es realmente notable. Es una transposición de lo que decía Marx, es la voluntad de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza. Y luego cita a Maquiavelo en repetidas ocasiones, y no en las partes más evangélicas, sino en las partes más cínicas de Maquiavelo. Por tanto, es decir, que nosotros no somos constitucionales me parece un poco fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos disputando? Que los jueces no puedan ser manipulados para intervenir en los juicios en que estén implicados los partidos políticos. Y eso, insisto, no se hace cuando son los propios partidos políticos los que nombran a los jueces, porque evidentemente entre bomberos no es costumbre pisarse la manguera. Entonces, a lo que hay que cambiar es el sistema, y es lo único que hemos dicho. Y la Constitución no dice en absoluto que los jueces no puedan elegir a los jueces. Y no dice, como el ministro Bolaños, textualmente, lo que acabo de decir, los jueces no pueden elegir a los jueces. Es lo contrario de lo que ha recomendado la Comisión Europea y lo contrario de lo que existen en partidos constitucionalistas. La constitucional es uno como otro. Ahora, me parece más sospechoso que sean los partidos políticos los que nombren. Y esto lo hemos empezado con la tertulia. Si es que habéis empezado diciendo conservadores y progresistas, si ya se sabe en qué bando milita cada uno, eso no puede ser. Iglesias. No es una concepción del poder decir que el poder trata de estar por encima de la ley, es una descripción de cómo funciona la historia y de cómo opera muchas veces la derecha. Y tenemos es que la democracia es intentar que eso no ocurra. Claro, la democracia es establecer límites a los poderosos. Eso es. La democracia es básicamente un sistema para evitar que los que tienen todo el poder no hagan lo que les dé la gana, pero aún así los que tienen todo el poder hacen todo lo posible para hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, en este país le ha salido gratis a un grupo de militares profesionales retirados de nuestro Estado comentar en un chat que habría que fusilar a 26 millones de rojos. O en este país parece que le ha salido gratis a los directivos de grandes empresas energéticas poder contratar los servicios de Villarejo para tratar de saltarse la ley. O incluso parece que le sale gratis comprarse exministros y expresidentes y llevarles a sus consejos de administración para que la legislación no opere a favor de la ciudadanía, sino a favor de los intereses de esas grandes empresas estratégicas y que luego la gente tenga que pagar una factura de la luz escandalosa. En este país, la gente ve cada día cómo los poderosos tratan de sustraerse a la ley. Decir que el poder desprecia permanentemente las leyes es decir la verdad, no es una concepción de la política. Por eso los que somos demócratas tenemos que entender que la función de las leyes es precisamente limitar a los poderosos. Y una ley que no se puede cumplir, si ahora mismo
lo que dice la Constitución respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial no puede forzar de iure al líder de la oposición a que cumpla la Constitución, habrá que transformar la voluntad política democrática en leyes para que no le quede más remedio que cumplirla. Esto no es tener una concepción robesperiana de cómo funciona la política, sino pues saber lo que históricamente ha sido la derecha en este país, que no ha aceptado la democracia porque le gustara, sino porque no les quedaba más remedio. De todas maneras, hay una cosa... Perdona, hablando de libertades, el vicepresidente dijese que lo que atenta a la libertad de expresión es que haya medios privados. ¿Eso es democracia? No tengo ningún problema en asumir ese debate. Yo creo que tiene que haber medios de comunicación privados, claro que sí, pero evidentemente, eso sí. Un atentado a la libertad de expresión. No, pero evidentemente los propietarios de esos medios de comunicación privados rara vez permitirán que esos medios de comunicación hagan algo que pueda afectar a sus intereses. Por eso es tan importante que además de medios de comunicación privados haya medios de comunicación públicos, o que pueda haber organizaciones de la sociedad civil, no solo la Iglesia Católica, que puedan tener acceso a la comunicación en este país. Un segundo, la única certeza sobre los medios de comunicación privados es que comemos de la publicidad. Volvemos en 2 minutos. Con la palabra Pablo Iglesias. Estábamos en un camino lateral que había cogido nuestro debate acerca del bloqueo institucional sobre el Consejo General del Poder Judicial, y estaba Iglesias explicando su posición respecto a los medios privados y los medios públicos. Si les parece, concluimos este camino y nos reincorporamos a la autovía. O sea, en realidad el ministro Margallo ha puesto encima de la mesa 2 elementos cruciales. Lo que significa la democracia y su relación con el poder, y lo que pasa en España a partir del año 2014. Esto es muy llamativo, porque la democracia a veces, cuando entra en conflicto con el poder, hace que se vea realmente que no siempre quien manda es depositario de la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos. Una de las claves de la estabilidad de nuestro sistema político desde la transición, sobre todo desde 1982, con la victoria de Felipe González, es que hay 4 partidos. 2 grandes partidos de ámbito estatal, el Partido Socialista y un Partido Popular. Margallo viene de la UCD, que recoge muy rápido la tradición de la UCD, digamos que toma distancia de su franquismo originario y se acerca a las tradiciones de los partidos populares europeos. Y además hay un Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, y esos 4 partidos comparten las líneas básicas generales, digamos, de organización económica que tiene que tener la modernización española en el marco de la división del trabajo europea, que la OTAN tiene que ser el sistema de defensa en el que se integre España, que el sistema autonómico, que no termina de gustar a todo el mundo, puede ser válido, digamos, para que la plurinacionalidad se exprese y catalanes y vascos puedan negociar de alguna manera competencias propias, y digamos que esos consensos, incluso en torno a la monarquía entonces logra ser muy atractiva para la izquierda. Creo que no mentiríamos si dijéramos que Juan Carlos fue más cercano o hizo más gestos al Partido Socialista que a la derecha española, y que tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergencia y Unión mantuvo una relación, digamos, muy distinta a la que mantienen ahora sus herederos en el País Vasco y en Cataluña con la monarquía. Claro, esto salta por los aires a partir de 2014, en el que uno de los poderes que sí deriva de la voluntad popular de la gente, votando, que es el sistema de partidos, cambia, y tenemos un sistema de partidos diferente. Y entonces es donde aparecen poderes que no vota nadie, pero que dicen, oiga, yo no estoy de acuerdo. Eso incluye a sectores muy conservadores de la judicatura, eso incluye a sectores muy conservadores de algunos aparatos de Estado, y no es casual que todo lo que representa Villarejo y la historia de las cloacas emerja precisamente ahora. Eso incluye a propietarios de medios de comunicación muy importantes, eso incluye a poderes económicos que dicen, oigan, yo no me meteré en política siempre y cuando el poder político no me toque las narices. Si me tocan las narices, a lo mejor sí intervengo en política. Y eso es lo que está detrás de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Carmen Calvo. Vamos a ver, yo no comparto tan rotundamente la idea del ministro Margallo de que hasta el 2014 hubiera una suerte de acuerdo de fondo funcionando desde el inicio de la transición. No la comparto al 100% porque podemos coger los hitos legislatura por legislatura y ver cómo una parte importante de ese pacto del que habla el ministro Margallo se cumple cuando el Partido Socialista gobierna. Es cuando
Estos bloqueos no se producen porque el partido se pone a la disposición de cumplir con la primera regla de la democracia, que es el cumplimiento, evidentemente, de las normas y el mantenimiento a pleno funcionamiento constitucional de las instituciones. Esto lo vemos habitualmente de una manera que no se comporta la otra. ¿Cuántos debates hemos tenido en el Congreso de los Diputados cuando le hemos demandado al Partido Popular en políticas muy concretas, terrorismo, política exterior, que tuviera el comportamiento de deferencia de las grandes políticas de Estado en relación al gobierno cuando era el gobierno del Partido Socialista o ahora en el gobierno de coalición? Esto es así. No ha habido un nirvana hasta el 2014 donde se rompe el bipartidismo imperfecto que nuestro país ha tenido, porque aquí para gobernar, salvo las legislaturas de mayoría absoluta, que han sido algunas rara avis en la política europea, producto de que salíamos de una dictadura con una cierta alegría, optimismo y confianza en reforzar el sistema, porque aquí ha habido que gobernar apoyándonos en las bisagras nacionalistas constantemente, incluido el Partido Popular, que en un primer momento las denostaba continuamente. No es verdad. Quiero decir que puedo comprender una parte de lo que dice el ministro Margallo, porque echamos en falta en este tramo final del Partido Popular, tal vez desde la moción de censura, que por cierto se apoyara discursivamente en lo que se apoyara era un instrumento constitucional legítimo donde se tiene la mayoría de la Cámara, que creo que el Partido Popular se lo tendría que haber tomado muchísimo mejor, porque claro, es difícil de entender que aquel gobierno en el que yo estaba, lo que escuchábamos era que éramos unos ocupas, que éramos un gobierno ilegítimo. Quien primero dice que somos un gobierno ilegítimo y por tanto ilegal, porque la legitimidad y la legalidad van juntas, es el Partido Popular, que le abre el camino a Vox a que luego después lo diga continuamente. Pero puedo entender parte de lo que él dice porque creo que en los últimos 3 años se ha roto la más mínima disponibilidad de lealtad que necesitan las instituciones. Lo puedo comprender en una cierta parte. Y luego hay algo que yo quiero colocar en este debate sobre la naturaleza del poder y cómo se encastra el poder en las normas que lo tienen que normar para que funcione la democracia. El origen de todo el poder es la soberanía popular. Nuestro voto, nuestra participación y los dueños del poder somos los ciudadanos, incluido el Poder Judicial. Incluido el Poder Judicial. Y claro, hemos tenido algún tiempo de debate en el que se ha confundido la independencia de poderes y había frases de si el Congreso de los Diputados hace una norma que modifica o que modifica la ley orgánica del Poder Judicial, es que se está invadiendo la independencia del Poder Judicial. Hemos escuchado estas cosas que me parecen una regresión absolutamente primitiva en el debate político español. Solo faltaría que no sea el Congreso y el Senado, las Cortes Generales, quienes emanen todas las leyes para todas las instituciones y para todos los derechos de todos y todas en este país. El Partido Popular ha querido llevar el debate de la independencia judicial tan forzado para enmascarar que no está dispuesto a ser leal con el gobierno de turno, que es el nuestro, que hemos escuchado hasta cosas de ese tipo. ¿Cómo se invade la independencia de nadie si todos dependemos de las leyes que emanan de las Cortes Generales, incluido el Consejo General del Poder Judicial? Porque yo creo que a eso es a lo que se refería el ministro de la Presidencia el otro día, que es que el verdadero titular del poder es el pueblo español. Y claro, de ahí sale todo, incluida la forma de Estado, Margallo. incluida la propia monarquía. Vamos a ver. Si puedo citar ejemplos personales. Yo estuve 5 años en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo tenía una reunión cada 2 meses con todos los ministros de Exteriores de todos los partidos políticos. Y no tuve ningún ocultamiento con ninguno de los partidos. Es decir, yo he comparecido siempre en la Comisión de Exteriores, hizo una estrategia de acción exterior consensuada que ha durado 4 años, etcétera. Por tanto, decir que no hemos tenido una política de Estado compartida me parece que no se compadece con la realidad. Segundo, el problema, lo acaba de decir la vicepresidenta, el problema es el poder absoluto. Es decir, los ciudadanos tienen todo el poder, lo delegan
en las democracias parlamentarias en el Parlamento, pero ni siquiera el Parlamento tiene el poder absoluto. Esa es la gran diferencia de Constant en la Revolución Francesa, cuando dice van ustedes por más camino, ya amenazaba con venir Robespierre. Y es decir, mire usted, es que hay áreas de la autonomía individual que usted no puede invadir, aunque tenga todos los votos de la Cámara. Usted no puede privar que haya medios de comunicación privados. No puede privarme del derecho de llevar a mis hijos al colegio que a mí me parezca oportuno, porque los niños no son, como dice la ministra, o decía la ministra Celaá, del Estado. La responsabilidad, por lo menos en la primera etapa mayor, es de los padres. La separación judicial tiene que mantenerse y no puede ser que ese poder absoluto encarnado en el Parlamento reproduzca miméticamente ese poder en los órganos de gobierno del Poder Judicial, que son los que nombran a los jueces, porque entonces estamos en una confusión de poderes. Y el problema que yo tengo con Pablo Iglesias, con el Partido Socialista no lo he tenido, desde luego con Rubalcaba coincidíamos en muchas cosas, ahora ya con Sánchez en menos. Tenemos una idea completamente distinta desde el origen. Mire usted, la primera idea que tiene que tener un gobernante es su idea de España. Lo decía muy bien el general de Gaulle, que decía, yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia. Me la dicta el corazón y la razón. Pablo Iglesias considera que la idea de España es compatible con la autodeterminación por referéndum vinculante, cosa que no existe en ninguna constitución escrita del mundo salvo dos, en Etiopía y San Cristóbal y Nieves. Pablo Iglesias no se considera cómodo con la forma de Estado. Es republicano y quiere ir claramente a un proceso constituyente. Tiene un concepto de libertades radicalmente diferente al mío. Yo estoy en las democracias liberales, él se inspira enormemente en las democracias que llamamos iliberales. Su modelo de democracia son las democracias populares, en que el poder pertenece al pueblo definido por ellos mismos. Lo de los significantes es muy claro, arriba y abajo. La casta y la ciudadanía corriente. Y esos tienen todo el poder, incluido el poder de negarme a mí el poder de decidir sobre las cosas que nadie tiene que concurrir. Y en materia económica las diferencias son abismales. Es que él confiesa con absoluta claridad en uno de sus libros que él quiere una enmienda a la totalidad al capitalismo liberal. Yo creo en la economía social de mercado. Creo que la economía tiene un mercado regulado para que no haya excesos de competencia y que tiene que tener compensación social. Pero no quiero una economía planificada, centralizada y crear una empresa nacionalizada cada vez que tengan un problema o regular, interferir en las normas de mercado, etcétera. Partimos de concepciones diferentes y por tanto no podemos llegar a conclusiones similares. Pero eso lo tenemos que admitir. Pero es que lo mío se llama democracia liberal. Es decir, yo pertenezco al Partido Popular Europeo. A nadie se le ha ocurrido decir que el Partido Popular Europeo no es demócrata. A los partidos que tienen un origen en los partidos comunistas, pues tienen un concepto, eso, de las democracias populares, en que todo es permitido. Bueno, el Partido Popular fue fundado por 7 ministros de la dictadura y el Partido Comunista de España... Pero tú te inspiras del ejército zapatista. Yo no le he interrumpido, ministro. Y el Partido Comunista de España no solamente fue el que más luchó porque en este país hubiera democracia, sino que estuvo en un consenso constitucional en el que no estuvo buena parte de Alianza Popular. Credenciales democráticas en España tienen muchas más el PC y toda la tradición de las organizaciones políticas del movimiento obrero que la derecha española, y esto es una cosa que no es opinable, sino que es histórica. Apuntaba algunas cosas, Margallo, que son interesantes. Él decía, es escandaloso que alguien pueda legislar sobre mi libertad para llevar a mis hijos a un colegio privado. Bueno, yo pienso que es escandaloso que alguien pueda legislar para acabar con un sistema público de educación o para acabar con un sistema público sanitario. Porque al fin y al cabo, lo que construye la democracia es que alguien, independientemente del barrio en el que nazca, independientemente del capital económico y cultural de sus padres, pueda tener acceso a una educación de calidad o pueda tener acceso a una sanidad de calidad. Porque si al final la libertad es básicamente la libertad para utilizar tu dinero para mantener tus privilegios, en realidad estamos dejando sin libertad a mucha gente. Donde no hay un sistema sanitario público universal no hay libertad. Donde no hay escuelas públicas decentes para los niños y niñas que nacen en los barrios humildes no hay ningún tipo de libertad. A propósito de la idea de España,
Yo pienso que España es plurinacional. El Partido Popular también lo piensa. La prueba de que también lo piensa son dos. En Navarra el Partido Popular se presenta en una confluencia que se llama Unión del Pueblo Navarro, que reivindica que ellos tienen que tener un derecho foral propio y unas características propias. Y el Partido Popular se dice constitucionalista y la Constitución española divide dos tipos de territorios en España. Los que llama regiones y los que llama nacionalidades, que en opinión de los padres fundadores de la Constitución que quedan vivos es un concepto equivalente al de nación. A partir de aquí, yo entiendo que el derecho muchas veces no funciona para entender una realidad. Meter la cabeza en la tierra como un avestruz cuando resulta que un porcentaje notable de ciudadanos de Cataluña o un porcentaje notable de ciudadanos vascos les gustaría tener otro Estado diferente, creo que es actuar con responsabilidad política y decir que una de las claves del éxito institucional español ha sido ser capaces de negociar, de llegar a acuerdos con los que tienen sentimientos a la hora de decir cuál es su nación y cuáles son sus instituciones más cercanas que actúan como referencia. Y esto, en privado, mucha gente del Partido Popular te lo reconoce, porque si no, no hubieran podido negociar con Convergencia y Unió y con el Partido Nacionalista Vasco cuando necesitaban sus votos para seguir en el Consejo de Ministros. Y sí, nosotros somos republicanos, eso es perfectamente constitucional. Y tengo la sensación de que así como la monarquía en España durante muchos años pudo generar simpatías en espectros transversales del electorado, tengo la sensación de que la monarquía hace mucho tiempo que renunció a la España progresista y a la España plurinacional y que solamente hace gestos a la España más conservadora, y creo que eso compromete, al menos a medio plazo, el futuro de la monarquía. Y ya para terminar, a propósito de la economía de mercado, pero si somos unos socialdemócratas, o sea, lo que estamos diciendo es, con la Unión Europea, que en un contexto como el actual lo que hay que hacer es llevar a cabo, implementar políticas neokeynesianas, que esto ya lo dice hasta el Banco Central Europeo emitiendo bonos, y que haya empresas estratégicas públicas, eso lo deciden gobiernos de derechas que creen firmemente en el capitalismo. Es una cuestión de interés de Estado que haya empresas estratégicas que sean públicas. España ocupa con Portugal el farolillo rojo en número de empresas energéticas públicas, y a lo mejor eso tiene algo que ver con que después los ciudadanos tengan que pagar la factura de la luz que pagan cuando los oligopolios eléctricos están aumentando los beneficios de una manera con pocos precedentes. De la energía hablamos en nada, en un minuto y medio. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este lunes 6 de septiembre. Marina Fernández. Buenas noches, Aimar. Un lunes que ya habrá terminado en muchas casas, porque a lo largo de esta semana toca volver al cole en todas las comunidades, menos en Cataluña. Para los que ya no tienen hora de irse a la cama, vienen cambios. El Consejo de Ministros aprueba mañana el proyecto de ley que quiere modernizar la formación profesional y también la ley de convivencia universitaria, que va a castigar las novatadas. En nuestra sociedad no tiene cabida el odio, ha escrito en Twitter el presidente Pedro Sánchez para condenar el ataque salvaje que ha sufrido un joven de 20 años en Madrid por ser gay. El colectivo LGTBI de Madrid, COGAM, ha convocado una concentración el sábado contra esta, dicen, espiral de violencia. 8 encapuchados le asaltaron el domingo por la tarde en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Lo metieron en el portal de su casa cuando él estaba a punto de entrar y empezaron a gritarle, le cortaron el labio y con una navaja le marcaron la palabra maricón en el culo. Seguimos pendientes, sí. Además de ataque homófobo. Del fuego en Rivas de Sil, al sur de la provincia de Lugo, avanza sin control. Los militares tratan de apagarlo. Son 2 incendios que han quemado ya unas 700 hectáreas. Y 2 despedidas, Aimar, que van a sentir 2 generaciones diferentes de amantes de la ficción audiovisual, que sabemos que los hay en esta mesa. Ha muerto el actor francés Jean-Paul Belmondo, icono de la Nouvelle Vague. Y el New York Post cuenta hasta ahora que ha aparecido muerto en su casa Michael K. Williams. Sí. Por ese nombre puede que no suene, pero interpretaba, como escuchábamos, a Omar Little en la serie de culto The Wire. Menudo actor, Pablo Iglesias, menudo actor. Menudo personaje y menudo actor. Yo no quiero dejar pasar, porque decíamos al principio que se trata de una tertulia o de un ágora para bucear. El ministro Margallo volvía a revitalizar el derecho natural, algo que precede al gran pacto de que la soberanía le pertenece al pueblo y el pueblo es soberano para decidir en su Constitución lo que quiere, lo que no quiere, y en su Código Penal incluso lo que penaliza con la
idea weberiana del monopolio de la violencia física solo lo puede tener el Estado para evitar la venganza, ¿no? Esa es una idea. Cuando se habla de democracias liberales, existe algo previo a la Constitución, a lo que la Constitución está atada, y quién lo decide y dónde está. ¿Qué libertad precede a todo eso para decir entre todos, a partir de nuestra Constitución y de las leyes que la desarrollan y de la política cotidiana y de los resultados electorales y de los gobiernos que gobiernan, qué es y qué no es lo que construye solidaridad, igualdad y libertad? Este es el gran debate de qué es y qué no es la democracia del siglo XX. Y cuando ahora escuchamos, que solo hemos escuchado a la señora Ayuso hablar de la libertad al margen, nada más y nada menos, cuando ella reivindica la libertad esta madrileña especial que aquí existe, etcétera, etcétera, volvemos a este viejo debate. No existe nada que anteceda a la decisión soberana de una Constitución y de la política de un país cuando decide qué es y qué no es. Libertad, igualdad, solidaridad, obligaciones fiscales, qué es obligatorio y qué es delito. Claro que no, es que volvemos al derecho natural. A los debates. Ya no tenemos publicidad, vamos limpios, vale, perfecto. No quería dejar de comentar, Pablo Iglesias, Michael K. Williams, el actorazo de The Wire, el que daba vida a Little Omar. El personaje es una genialidad, la serie es una genialidad, como casi todo lo de David Simon, y la verdad es que me he quedado muy triste, porque yo creo que somos en todo el mundo. El presidente Obama era muy fan de este personaje, de una serie que es probablemente lo mejor que se ha hecho para entender precisamente cómo funciona el poder. Una serie en la que el protagonista es un protagonista colectivo, que es básicamente la ciudad, que es Baltimore. Una serie que sirve para entender los vínculos del tráfico de drogas con el poder financiero, para entender la desindustrialización y el sindicalismo en Estados Unidos en la segunda temporada, cuando habla de los sindicatos del puerto. Creo que es una magnífica ocasión para homenajear al actor, volviendo a ver The Wire. ¿Ha muerto? ¿Hemos sabido algo más? He encontrado, por lo visto, está contando el New York Post que se sospecha que es por una posible sobredosis, pero no está confirmado. Lo está publicando el New York Post ahora mismo. Bueno, sobre cómo funciona el poder, y vamos a aterrizar el debate aquí a España. Escribía Juliana este fin de semana que la primera mitad de la legislatura se ha jugado en la química y que la segunda se va a jugar en la física. Química por el COVID y sus consecuencias, y física por la generación de la luz y su precio absolutamente desbocado. El presidente del gobierno ha dicho este fin de semana en El País, se ha comprometido a que para cuando termine el año 2021 los españoles estemos pagando por la luz lo que habíamos pagado en 2018, que hayamos pagado en 2021 lo que pagamos en 2018, pero no concretó qué medidas exactas va a tomar para precipitar esa rebaja que tiene que sucederse en los próximos meses si de verdad queremos llegar a haber pagado en 2021 lo que pagamos en 2018. ¿Qué hacer con el precio de la luz? Que es un debate complejísimo por la cantidad de variables que se cruzan. La técnica, obviamente, esa es la primera, pero luego también, pues eso, lo que decíamos, el poder del Estado para limitar, no sé, si la codicia de un mercado con muy pocos pero muy poderosos actores, el debate sobre si la solución pasa porque el Estado irrumpa o no en ese mercado con una empresa pública, o si el recurrir siempre a la idealización de lo público es un comodín más ideológico que práctico. Muchísimas derivadas sobre la mesa. Bueno, lo primero, reconocer que la factura de la luz en nuestro país es cara, está en la media alta, pero no deja de estar en la media en Europa, y desde luego que esto es una realidad. Yo querría destacar dos cosas, y aquí me sale evidentemente las responsabilidades que he tenido hasta hace muy poco durante 3 años. Primero, se han hecho grandes esfuerzos en la primera legislatura, pero sobre todo en esta, a través de la pandemia, por la pandemia y por el propio proyecto de gobierno de coalición, ¿no? Con todo lo que se ha hecho en relación a los consumidores vulnerables. Esto se ha hecho en este país. No hay en este país, en términos de vulnerabilidad, ningún problema en el acceso a la electricidad y al gas. Nadie se queda, digamos, colgado en estas circunstancias. Esto se ha hecho y es importante destacarlo, porque siendo la factura cara, conviene que sepamos que nadie está en ese riesgo. Incluso se ha hecho por la pandemia, se ha ampliado. Y yo querría, a pesar de que es evidente que tiene mucha complejidad, que distinguiéramos lo que es el precio de la energía de lo que es luego realmente el precio de la factura de la luz.
estamos en unas subidas en los mercados de energía absolutamente desorbitadas y el Gobierno ha tomado ya medidas de medio plazo y de corto con la rebaja de los impuestos para intentar paliar en el recibo de la luz, que es algo muy concreto que te llega a ti y que te llega evidentemente para que pagues independientemente de cómo están funcionando los mercados de la energía. Y eso es muy importante y muy complejo. Esta misma mañana me comentaba la ministra de Hacienda que con la decisión de la rebaja de impuestos estamos dejando de ingresar, es decir, se está poniendo dinero público, dinero de todos nosotros, de casi 1.500 millones por lo que se deja de ingresar en la rebaja de impuestos para abaratar esa factura y para sostener que esa factura, subiendo el precio de la energía, no sea desorbitada en lo que te llega a ti cuando pagas y protegidas todas las franjas de vulnerabilidad. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir a corto, a medio plazo con medidas estructurales y con otras, porque es evidente que esta realidad existe. Margallo Iglesias. Vamos a ver, una acotación anterior. Yo no he hablado de derecho natural, he hablado de unos conceptos éticos anteriores a la democracia. El poder no puede todo, el poder no es absoluto. Eso lo debatimos otro día porque hay que explicarlo. Declaración de Derechos Humanos de 1789, la Declaración de Naciones Unidas de 1948. Y el poder en Afganistán no puede decretar que las mujeres no pueden ir a la escuela, aunque tengan la mayoría absoluta. Pero no ese es el tema, ministro, no ese es el tema. Lo debatimos otro día. El tema de la energía. El tema de la energía era un tema que sabíamos que iba a llegar. Y el primer dato es que el coste de la energía, que es verdad, que depende del gas y depende del coste de los derechos de emisión, es 1/3 de la factura, nada más. 2/3 dependen de cosas que están en el boletín oficial del Estado. Hay una serie de costes, de peajes que no tienen demasiado que ver con el sistema eléctrico y que se han puesto en la factura cuando debían estar en los presupuestos. El ejemplo clásico es el de la ayuda a subvención de la electricidad, de la energía en los territorios extrapeninsulares. Es obvio que un canario tiene que pagar la energía igual que un madrileño. Lo que no sé es por qué eso va a la factura. Está el déficit eléctrico, que son los intereses y la amortización de un déficit que nosotros heredamos de 30.000 millones, y luego están los impuestos. Está el impuesto de la generación de la energía y está el impuesto sobre el valor añadido. Yo en un debate con una compañera de la vicepresidenta dije que había que bajar el IVA y la contestación es que Europa no lo permitía. No es verdad, no lo decía la directiva y en el momento que lo dije había 5 países que habían bajado ya el IVA. Y el IVA tiene que bajar al 4% porque esto es un bien esencial. Porque con la electricidad pasa lo que pasa siempre con los ministros de Hacienda. Cualquier gobierno, aunque sea de un partido, es una coalición entre el ministro de Hacienda y los demás ministros. Y entonces el impuesto siempre intenta la línea de menor resistencia al contribuyente. ¿Por qué había un impuesto sobre la sal? Porque todos necesitábamos sal. ¿Por qué se carga todo a la factura de la luz? Porque todos necesitamos la electricidad. Y hay un hecho que es una constatación empírica, que es que las políticas del Partido Socialista en todas sus etapas se han traducido en un encarecimiento de la luz, y las del Partido Popular exactamente en lo contrario. Voy a ser muy objetivo, voy a dar las cifras, están aquí, las cifras no mienten. Decía Lenin, tú me corregirás, que solo los tontos discuten hechos y nosotros no vamos a discutir hechos. Zapatero, 2004-2011. La energía sube un 92,4%. La época del ministro Soria, Mariano Rajoy, la energía sube un 5,7%. En lo que llevamos de gobierno Sánchez ha subido ya un 58,9%. Era previsible, sabíamos que esto iba a ocurrir, que el gas iba a subir, que los derechos de emisión van a subir y cada vez más porque hay que penalizar la contaminación, pero quedaba la otra parte a tocar, que es, insisto, el boletín oficial del Estado. Se han dado propuestas, supongo que lo defenderá el vicepresidente Iglesias, el tema del tope eso está prohibido por los 2 reglamentos y por la directiva europea, y entonces lo que no puede ser y además es imposible. Podemos volar la Unión Europea o podemos salirnos de la Unión Europea, pero mientras estemos habrá que cumplir. Entonces hay que tomarse esto muy en serio, porque esto está afectando enormemente y viene un problema muy serio, que es el problema de la inflación. Y si viene el problema de la inflación y el Banco Central Europeo empieza a no comprar bonos y ha comprado en una enorme cantidad, España se va a encontrar con un problema enorme, porque vamos a salir de la crisis
entendiendo por salir de la crisis, ir a niveles anteriores a la pandemia a finales del 2022. El resto de Europa va a salir en 2021 y el Banco Central ya ha anunciado que va a empezar a no comprar. Y entonces nos podemos encontrar con otro concepto, que volvamos a hablar todos, ya no solo de la factura de la luz, sino de la prima de riesgo. Iglesias. Esto es algo que a toda la gente que nos está oyendo le afecta enormemente, claro, pero que se empieza a dejar de comprender cuando se complejiza. Y es verdad que la cuestión del mercado energético es muy complejo. 3 cuestiones. La primera, ¿cuál es el problema? Yo creo que podemos estar de acuerdo en que buena parte del problema que hay con el precio de la luz tiene que ver con la existencia de un oligopolio eléctrico en España. Ese oligopolio en los últimos tiempos ha obtenido pingües beneficios. Las grandes empresas energéticas en España han sido las mayores beneficiarias de los fondos europeos y la factura que cobran a buena parte de los ciudadanos es un escándalo. Esto no hay quien lo entienda y esto es así. Se añade un escándalo y es que ha sido habitual que en los consejos de administración de estas energéticas haya habido expresidentes y exministros. Ojo, a mí me parece bien que en empresas estratégicas haya representantes del interés público. Pero, hombre, entonces que haya profesores y cuadros formados en las energías y que además tengan un sueldo público. Da la impresión de que en general estas empresas lo que han hecho al fichar expresidentes y exministros no es asumir que tienen un representante del interés público, sino tener de alguna manera una figura que les puede hacer a ellos influir en el poder político. Y esto es escandaloso también. A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? Podemos tener opiniones diferentes. Nosotros defendemos que haya, como en Francia, como en Italia, una empresa pública de energía. ¿Es eso posible en el marco del actual gobierno de coalición? No. Yo soy perfectamente consciente de eso. Pero el gobierno de coalición tiene un pacto firmado. Se han hecho cosas. A propuesta de Unidas Podemos se redujo el IVA al 10%. Esto, como planteaba la vicepresidenta, tiene problemas. Todo lo que reduces de impuestos es algo que dejas de ingresar. Pero es verdad que el IVA es un impuesto particularmente injusto. Paga el mismo IVA un trabajador que cobre el salario mínimo que Ana Patricia Botín. Por lo tanto, es un impuesto que no tiene esa capacidad progresiva que establece la Constitución. ¿Se pueden hacer más cosas en el marco del acuerdo? Yo entiendo que sí. El acuerdo es taxativo con respecto a los beneficios caídos del cielo. Los beneficios caídos del cielo quiere decir que independientemente del coste de producción de las compañías, el precio de producción, el coste de producción más alto es el que fija el precio que cobran todos y por lo tanto hay muchas compañías que reciben pingües beneficios por un sistema que se diseñó para darles una compensación cuando tuvieron que transitar en un momento determinado una realidad nueva y que hace mucho tiempo que dejó de tener sentido. Esto con los topes se puede limitar y esto es una cuestión de voluntad política. ¿Por qué esto no se hace? Porque hacerlo implica contrariar a las grandes empresas energéticas de este país y eso no es fácil para ningún gobierno, porque quien diga que un gobierno no recibe presiones, miente. Un gobierno recibe presiones permanentemente y en esto auguro. Si no hay movilizaciones de la sociedad civil, si los sindicatos, si las asociaciones de vecinos y los movimientos sociales no asumen que del mismo modo que las empresas estratégicas tienen que presionar para que baje la factura de la luz, esto será mucho más difícil porque no basta con que Unidas Podemos y algunas fuerzas de izquierdas en el Parlamento lo pidan. 2 cuestiones y también un dato histórico, de registro. El mercado de la energía en el último periodo del presidente Rajoy subió el 8%. En este momento el 200%. El esfuerzo que está haciendo ahora mismo el gobierno de la nación para con una subida del 200% y el compromiso del presidente que al final de este año el coste real, el que te llega, no el de los mercados, que te asusta todas las mañanas cuando los medios de comunicación lo colocan, que parece que es que va directamente al recibo y a tu factura para que lo pagues. A ver si la culpa va a ser el nuestra, esfuerzo, vicepresidenta. No, evidentemente no, pero quiero decir que cuando se da ese dato en bruto del mercado de la energía, automáticamente en fin, la comprensión general de cualquiera con la complejidad que esto tiene es lo que te puede subir a ti tu recibo. Lo que quiero decir es que cuando sube el 8% solo, mantenerlo a los niveles que estaban en el año 18 y cuando sube el 200%, que el presidente del gobierno se haya comprometido a llevarlo a esos niveles, indica que el gobierno está en el tajo, está acometiendo el asunto en un momento internacional muy complicado. Y decía el ministro Margallo salir de la crisis.
No hay parangón cómo estamos saliendo de esta crisis de la pandemia a cómo el Partido Popular nos sacó de la crisis financiera anterior. Apenas hay 300.000 trabajadores en ERTES, que nos dijeron que iban a ser ERES y no lo han sido. Estamos prácticamente ya recuperando los niveles de empleo. Hemos mejorado el empleo joven y el empleo de las mujeres. No hay parangón. De esta crisis se está saliendo con solidaridad. Esta es una crisis en la que se está haciendo un esfuerzo increíble con políticas sociales para hacer un reparto importante de los daños y de los estragos de la pandemia. No hay parangón en este sentido, porque lo nombraba el ministro Margallo. Pero repito, con una subida del 8% y ahora con una subida del 200% va a intentar el Gobierno que se quede la factura real de la luz en lo que estaba cuando el Gobierno solo tenía que afrontar ese crecimiento. Esta es la realidad, por muy compleja que sea. Tres apuntes a las inteligentes apreciaciones, como siempre, que ha hecho el vicepresidente Iglesias. El intentar vincular la subida del precio de la energía a la existencia o no de oligopolios simplemente no se compadece con la realidad. Hay 5 países que tienen una energía más cara que nosotros: Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda. ¿Existen oligopolios en todas estas naciones? Si no es así, esa correlación lineal no se produce. Segundo, tampoco se sostiene el decir que porque se nacionalice una empresa sus precios van a bajar. El precio del gas va a ser el mismo, los precios del derecho de emisión va a ser los mismos, los costes regulados que le va a poner el Estado son los mismos y los impuestos son los mismos. Hay empresas nacionales que funcionan bien y empresas nacionales que funcionan mal. Topes, que es uno de los argumentos centrales de Unidas Podemos, son contrarios al artículo 3 y al artículo 10 del Reglamento de la Unión Europea del año 2013. Y por si había alguna duda, la interpretación que hizo la comisaria responsable a una pregunta que le hizo el Gobierno en mayo del 2021, que dice exactamente: los límites de los precios al por mayor son contrarios al diseño del mercado eléctrico de la Unión Europea. Por tanto, ese tema no está. Tema de salida brevísimamente, Margallo, brevísimamente. Salida de la crisis. La salida de crisis es que España es el país que más sufrió. La caída del Producto Interior Bruto, 10,8. ¿Por qué? Porque nos apoyamos demasiado en sectores muy expuestos, el turismo y los servicios, y hay que cambiar el modelo económico. Segundo, España es el Estado que menos ayudas nacionales ha podido dar porque no teníamos margen fiscal. La Comisión dijo: gasten ustedes lo que quieran, pero aquí pasa como en las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Si no tienes aceite en el candil, no le puedes poner problema. Tercer problema: nos hemos endeudado hasta una deuda del 122%. Y nos van a llamar la atención en cualquier momento. Y cuando el Banco Central Europeo deje de comprar y vayamos a los mercados, nos van a examinar como cuando tú vas al banco. Y probablemente por eso la vicepresidenta Calviño, que es muy inteligente, se ha reservado los 70.000 millones del mecanismo de estabilidad para recurrir a ellos cuando les convenga electoralmente. Iglesias. Por ir con los datos, como decía el ministro Margallo, según la OCDE, las empresas estatales de energía de los países que forman parte de la misma representan el 62% de la potencia eléctrica instalada. El mercado eléctrico en España es el segundo más privatizado de toda la OCDE y la energía eléctrica producida por el sector público solo supone el 5% del total. Desvincular esto de la factura que finalmente pagan los ciudadanos creo que es poco creíble. ¿Por qué es importante que haya una empresa pública o intervención del sector público? Porque se trata de sectores estratégicos. No estamos hablando de vender bocadillos, estamos hablando de la base de productividad de buena parte de las empresas y de derechos de los ciudadanos. Porque la gente tiene derecho a no morirse de frío, a poder bañar a sus hijos con agua caliente y a no tener que padecer pobreza energética. Por eso es importante que el sector público explique que determinados precios de la factura de la luz están vulnerando derechos humanos de ciudadanos españoles. Y a propósito de la viabilidad de las medidas, se están proponiendo 2 en este momento. El precio fijo para la energía nuclear es exactamente lo que se hace en Francia, y el precio máximo para la energía hidroeléctrica, que es ya lo que hacemos en España con determinadas energías renovables. No son las medidas que a mí me gustaría tomar.
o a que a mi fuerza política le gustaría tomar en caso de gobernar en solitario, pero son medidas perfectamente viables en el marco del acuerdo de coalición y que podrían servir para aliviar la situación de muchos ciudadanos que no pueden pagar la factura de la luz. Pero en esto, como en cualquier decisión de gobierno importante, toca elegir. ¿Se puede contentar simultáneamente a buena parte de los consumidores y a buena parte de las eléctricas? Pues mire usted, no. Muchas veces gobernar no es conciliar intereses, sino poner unos intereses, en este caso los públicos, por encima de los intereses individuales de algunos. Me están negando con la cabeza José Manuel García Margallo y Carmen Francia, claro. Lo siento muchísimo, pero lo tenemos que dejar Rivero. aquí. Esto ha sido un aperitivo de lo que vamos a tener los lunes por la noche, señor Margallo, los lunes por la noche, aquí, en hora 25, en el Ágaro. Señor Margallo, escuche, que le vamos a poner al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Abandonen toda esperanza, dijo esta semana Pablo Casado, dirigente del PP, en relación con la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace más de 1000 días. Las citas las carga el diablo, nunca mejor dicho, porque abandonad toda esperanza es la inscripción que encontró Dante en la puerta del infierno. Allí Dante clama: el sentido de estas palabras me causa gran pena, y Virgilio, que la acompaña, le contesta: hemos llegado a un lugar donde se ha perdido el bien de la inteligencia. El bien de la inteligencia parece perdido hace mucho tiempo en este lugar, y causó gran pena esta mañana ver por tercer año consecutivo al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, levantarse al lado del rey, todo compungido, y lamentar que el órgano constitucional que garantiza la autonomía y salvaguarda la independencia de los jueces en España esté prácticamente paralizado. Haber oído al señor Casado anunciar que antes se caerá el mundo que cambiar de actitud y permitir que se desbloquee la renovación de los miembros del Consejo, tal y como dice la ley, debió causar profunda consternación al señor Lesmes, pero lo cierto es que el presidente del Consejo se esforzó en no dirigirle ni el más mínimo reproche. Allí estarán siempre, él y sus colegas, todos los años que haga falta, sujetando el cartel: abandonad toda esperanza. Punto y 25. Manu Carreño, hola de nuevo. Hola, Aymar, de nuevo. Está Margallo que no sabe qué hacer. Si querés hablar contigo del Madrid, si ir a seguir debatiendo con Pablo Iglesias por el pasillo. Si os queda corta la tertulia y necesitáis un ratito de larguero, pero para hablar de deporte... A mí me encantaría estar en esa tertulia. Pues venga, estás invitado. Sobre todo los días que hablemos del Barça. Eso es lo que más me puede reconfortar en esos momentos. Oye, yo sí querría poner en mérito Sí. el repaso del medallero de los Paralímpicos. Paralímpicos, Luego vamos a hablar de ellos. Sí, claro que sí. en relación. Vaya repaso. Y vaya, es que siempre se salen, pero imagen todos de nuestro país con los hombres y las mujeres. España. ¿Alguna Eso petición sí del que oyente marca deportiva, España. Iglesias? Ahí está. Baloncesto, tal vez. Estoy de Sí, acuerdo sí, con la sí. vicepresidenta y sería mucho más importante que hubiera más tele y más radio con deportes paralímpicos, porque además son Absolutamente, espectaculares. Y efectivamente yo tengo debilidad por el Una básquet. Este emoción año hay increíble. jugadores españoles en la NBA, Aldama, Garuba, queremos que habléis de ellos, Quizás que nos un día, contéis. quizás un día con Pepu Hernández. Juancho Con en Pepu a lo mejor los podéis hacer Celtics. Ahora tiene más tiempo. No, que ese se lo sabe todo. Te los dejo, Carreño, te los dejo en la mesa. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo. Hasta el lunes que viene y gracias. Gracias, Aymar. Hasta el lunes.